democracia participativa. Usted es el protagonista de la historia. Porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar. Hola, ya saben que como cada semana les deseamos que tengan no solamente una buena noche, que tengan una feliz vida, pero nos vamos semana por semana deseándoselos en este programa de la Quinta Transformación, que hoy es nuestro cuarto programa y lo hacemos con mucho entusiasmo en un tema que nos parece de la mayor importancia, que son aparentemente dos, pero están muy vinculados, que es el de seguridad y el de derechos humanos. Están con nosotros, pues, con quienes iniciamos este proyecto de la Orquesta Filosófica, dos buenos amigos, el maestro Antonio Morales, que es experto precisamente en el tema de seguridad. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, René, gracias, muy buenas noches. Y nuestro amigo ya conocido, don Mauricio Huesca, que él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que trata también mucho el tema sobre los derechos humanos. Aunque usted sabe que aquí el de la voz son ustedes. Hicimos ahora pues pocas entrevistas, pero creo que son importantes para tratar sobre qué entiende usted por seguridad y derechos humanos. Quiero aclararles, porque cuando hablamos de qué es la Quinta Transformación, hay quienes nos piensan que queremos hacer oposición. En realidad lo que queremos es generar mayor información, generar ciudadanía y buscar, en la medida de nuestras posibilidades, ubicar, gobierne quien gobierne, en la reflexión política. Y ese es el propósito de la Quinta Transformación, y repito que hoy vamos a tratar un tema que es de la mayor importancia: seguridad y derechos humanos. No nos va a alcanzar la hora, como siempre, para tratar este tema. Tendremos que ir viendo y esperamos si ustedes nos quieren dar su opinión. ¿Cómo le hacemos para que sigamos profundizando estos temas que hemos tratado? Este es el cuarto. El primero fue una presentación del programa que me dejaron solo aquí. Sí. El segundo fue sobre qué es democracia. El tercero ha sido sobre los partidos políticos. Y este es el cuarto. Maestro, le pido que se presente usted mismo, que nos diga en dónde actúa, cómo es que sabe tanto sobre seguridad, sobre el tema de seguridad. Quiero nomás aclararles que ya lo entrevisté una vez y me gustó mucho. Yo estaba en la tontería de pensar, vamos a hablar de seguridad pública, y entonces, claro, en el pensamiento de vamos a hablar si son abrazos o balazos de lo que vamos a conversar, pero con mucha sabiduría, y así lo siento sinceramente, el maestro me ubicó que la seguridad es un tema que va desde la infancia y que va creciendo en todo. Y creo que eso lo entendieron algunos de nuestros entrevistados, ya los escucharemos. Entonces, le doy la voz, don maestro. Muy bien, René, muchísimas gracias por la invitación y participar en este gran proyecto. Creo yo que antes que nada me he dedicado a la tarea o al conocimiento de la seguridad, porque en mi trabajo yo soy egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y me vi involucrado en cuestiones de seguridad por muchas veces, en muchas funciones. Y bueno, pues tuve que la misma necesidad en el desarrollo profesional me llevó a estudiar la seguridad. Y entonces yo, igual que muchos de nosotros, sin querer hacer una generalización tan consistente, me di cuenta de que creo que yo no entendía el tema de la seguridad. Estaba pensando que la seguridad era eso que muchos pensamos de policías y ladrones, ¿no? Uh-huh. Y creo que no. La seguridad es toda una disciplina, toda una ciencia, que si la tratamos de manera metodológica vamos a encontrarnos con una cuestión muy importante en la vida del ser humano. Así como lo expresamos la vez pasada, en donde Abraham Maslow, gran sociólogo, establece las necesidades del ser humano, y dentro de ellas está la de seguridad como la segunda categoría más importante. Es decir, si el ser humano no satisface su dimensión de seguridad,
está atentando su desarrollo humano. Pues de eso vamos a ir tratando en el Claro desarrollo que del sí. programa. Y si no tienes inconveniente, me gustaría aportar una ampliación de lo que mencionaste con respecto a la quinta transformación. Sí, dime. Yo considero que la quinta transformación es pasar, no nada más una cuarta transformación, como hoy en día ya está bien entendida en todo nuestro sistema político. Creo que la quinta transformación se refiere a no quedarnos en una cuarta transformación. Claro. Tenemos que ser dinámicos, tenemos que superar los niveles de la cuestión en todos los campos, de la vida del país, en el campo político, en el campo social, en el campo económico, en el campo militar y en el campo diplomático. Tenemos que ir más allá. Ese es Sí, esa es la idea. Muy bien, lo dijiste muy bien, Antonio. Gracias. Mauricio, cuéntanos tú cómo es tu relación con los derechos humanos. Bueno, René, pues primero pues saludar a tan distinguidas personas con las que estamos aquí, desde luego mi querido René y desde luego Antonio, muchas gusto de coincidir en este programa. Bueno. Y bueno, saludar a toda la audiencia que nos escucha. Comentar, pues bueno, el derechos humanos pues justo pues surge pues de la necesidad de proteger al individuo, de proteger una serie de prerrogativas que su máximo pues es la dignidad humana, en la cual pues lo que se busca es que pues todas y todos crezcamos y nos desarrollemos de manera íntegra, sin discriminación, con estas prerrogativas que en principio tendrán que ser universales, que tendrán que tener una situación de indivisibilidad entre otros derechos. Y pues lo que trataremos de explorar en esta sección bueno, pues es esta correlación entre seguridad y los derechos humanos, cómo pueden armonizarse estos dos grandes valores. Desde luego los derechos humanos en el entendido de que pues tenemos que tener todos que disfrutar de ellos. Ya igual quizá nos dará tiempo de explorar que los derechos humanos que en principio gozan de esta característica de universalidad, pues muchas veces se vuelven privilegios porque no todos tenemos acceso o no todo el mundo tiene acceso a estos derechos humanos y pues en tanto no tienen acceso pues se vuelven nada más derechos de unos cuantos y pues esto genera exclusión de lo mismo, ¿no? Entonces el derecho a la seguridad misma, el derecho a la identidad, derecho a muchas cosas que tenemos que platicar en este programa, querido René. Mira, nos acabamos de tomar corriendo ahorita un cafecito y una limonada. Parece ser que pusiste espías porque acabas de repetir lo que habíamos comentado. Qué bueno que estamos de acuerdo, qué bueno que coincidimos. Pero vamos a ver qué dice la gente. ¿Te parece si iniciamos las entrevistas? ¿Qué considera como seguridad? La seguridad, bueno, en mi caso yo considero que es sentirte como protegido, resguardado, sí, que te sientas, valga la redundancia, seguro, que no tengas ningún temor, que tú te sientas como a salvo en este caso. ¿Y derechos humanos cómo los entiendes? Derechos humanos, me parece que derechos humanos más bien es puede ser lo que tú tienes por decreto, así por decreto de existir, tienes obligaciones y tienes derechos. Entonces, los derechos humanos vienen a lo que te corresponde como una persona. Podría ser. ¿Me puede dar más su nombre y su edad? Sí. Yo soy Iram Limón y tengo 49 años. Gracias. Salvo sentirse libre de peligro, ya sea en lo individual o en familia, incluso en sociedad. O sea, y cuando le hablo de familia, bueno, pues a proteger a la familia, resguardarnos para que no nos suceda nada extraño. Y por derechos humanos es lo que nosotros nos hace iguales, nos hace como sociedad, nos da esa parte de balance, como que todos somos iguales y no hay superiores, no hay no porque alguien tenga un puesto más alto o alguien tenga más dinero, pues es superior a otro, ¿no? Entonces, los derechos humanos pues nos dan yo es lo que considero, esa igualdad. ¿Me puede decir su nombre y su edad? Alejandro Martínez, 57 años. Gracias. Pues por seguridad entiendo, o más que nada pues se me viene a la mente lo que son policías, pues personas que están al tanto y pues como la ley, justicia, más que nada. Y por derechos humanos pues igual nada más se me viene a la mente lo que es
esta secretaría en la cual pues están defendiendo todos los derechos, pero prácticamente no sé mucho del tema. Soy Andrea y tengo 27 años. No, mira, es que dejamos dos todavía para después este tema. ¿Qué opinas, Antonio, de esto? No, pues grandes aportaciones por parte de los entrevistados, de parte de los entrevistados, perdón, y se presta para entrarle al tema, ¿no? En cuestiones de seguridad, aquí hablábamos en el programa pasado, en la entrevista, que existe toda una tipología en materia de seguridad. Entonces, creo que hoy en día el tema se presta para que hablemos de la seguridad humana. La seguridad humana, muchos teóricos atribuyen a que es uno de los conceptos más modernos con respecto a la tipología de la seguridad y se enfoca hacia la observación o la generación de condiciones para que el ser humano se desarrolle. Entonces, aquí es donde entra todo el espectro prácticamente de los derechos humanos, porque si recordamos uno de los derechos que los vitales que son observados en los derechos humanos es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida y entonces pues aquí tenemos muchísimas cosas que tratar, porque la seguridad humana abarca eso, el que tiene que ver con el desarrollo humano, la seguridad, entra también la seguridad alimentaria, el empleo, la seguridad en el empleo, la seguridad laboral, la seguridad social, la seguridad en salud. También incluso se incluye la seguridad democrática, que es algo muy, muy importante hoy en día que tenemos que hablar del tema. Tenemos que entrar a la seguridad democrática, porque veamos cómo proteger o cómo generar las condiciones para que se lleven a cabo todas las actividades democráticas en una sociedad sin que éstas sean violentadas. Entonces, creo que es sumamente interesante. Y el vínculo entre la seguridad y los derechos humanos, pues si la seguridad es sinónimo de protección, porque así está el concepto, es proteger, es correcto, es proteger, generar condiciones para el desarrollo. Entonces, los derechos humanos son las garantías, como lo acabas de expresar Huesca, muy, muy acertado, son las garantías universales para que nuestra sociedad se desarrolle. Y la seguridad, o los encargados de la seguridad, entonces tendrían que llevar a cabo la protección para que esos derechos humanos se observen. ¿Qué es lo que yo observo también? Lo que pasa, lo mismo que puede ocurrir, o de manera similar lo que ocurre con la seguridad, es que los conceptos o las ideas muchas veces no son orientadas, es mi observación, de manera correcta o adecuada. Cuando hablamos de seguridad, por lo regular estamos creyendo que estamos hablando de policías y ladrones. No necesariamente. Esa es una parte nada más. Pero hablando de seguridad, lo hablamos en la entrevista, tiene que ver con todos los sistemas de protección que existen desde el momento, por ejemplo, en que nacemos. Y cuando estaba yo estudiando el tema, encontré algo que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con la seguridad familiar. Cuando consideramos que la familia es el núcleo social básico de nuestra sociedad. ¿Y qué pasa con la seguridad familiar? ¿Qué se requiere para que tengamos una protección en la familia? Para que garanticemos las condiciones de protección en la familia. Bueno, pues que haya una integridad familiar en primera instancia. ¿Y qué está pasando hoy en nuestros días con la integridad familiar? Hay una desintegración. Y ojo, puede ser proporcional. Puede ser, ahí lo dejo como hipótesis. Puede ser, ¿sí? El resultado de grandes problemas de violencia e inseguridad. Ojo, la seguridad familiar. ¿Qué está pasando con las familias? Se va papá, se va mamá, los hijos quedan abandonados y allí ya tenemos problemas de seguridad. El futuro ciudadano que se va a formar allí
ya trae un problema en formación ciudadana. Ya traemos allí un problema en cuestiones de seguridad. Eso lo va a llevar también a la seguridad personal, a la pérdida de la creencia del sujeto en sí mismo, la firme razón de ser. Empezamos ya con cuestiones de seguridad. Y luego viene la seguridad dentro del mismo hogar, porque vienen las controversias. ¿Quién va a quedarse con la patria potestad o las tareas de la formación y de la crianza de los hijos? Al desintegrarse el hogar por diversas circunstancias, ¿no? Que puede ser por falta, dicen que un problema de caracteres, ¿no? Falta de afinidad de caracteres, o por la misma condición laboral, porque a veces mamá y papá tienen que trabajar, o porque papá se tiene que ir a trabajar a otro país, principalmente lo que ocurre con nuestros paisanos que se van a Estados Unidos. Tenemos un problema de desintegración. También las políticas públicas generan desintegración, ¿eh? Y hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Yo lo discutí un día, que muchas veces se aplican políticas públicas que no toman en cuenta la capacitación o la capacidad de entendimiento, de manejo, de comprensión de todas las libertades, y esto puede generar también violencia e inseguridad. Entonces, creo yo que es muy oportuno el tema, para mí es un tema muy apasionante y que obviamente va a repercutir tarde o temprano sobre los derechos humanos. Si tenemos desintegración familiar, hay un problema en lo que se refiere probablemente a alimentación, a la seguridad alimentaria de los hijos o de todos los integrantes de la familia, educación, salud y todo lo que es el desarrollo humano. En ese punto nada más, para empezar, en el núcleo fundamental de la sociedad. Mi comentario. ¿Quieres agregarle algo y luego opinar lo tuyo, Mauricio? Pues un poco, pues a partir de las reflexiones que hemos escuchado de las personas que participaron en la entrevista, pues están muy cerca y muy perceptibles de lo que se entiende por seguridad y derechos humanos. Me gustaría quizá un poco remontar hacia pues, épocas pasadas en la antigüedad, pues, en las cuales pues justamente los derechos humanos pues surgen de la necesidad de traer al hombre al hombre hablando como especie humana con ciertos derechos a dignidad, y posteriormente pues esto pues genera pues en los imperios pues que los emperadores, los reinados, lo que buscaban era dar seguridad a todos aquellos que estaban bajo su manto de protección, otorgándoles ciertas prerrogativas, ¿no? Y esta seguridad pues estaban entre otras cosas lo que ya ha comentado Antonio, que se ha señalado el tema de pues garantizar acceso a la comida, garantizar el acceso a la protección de sus familias, de sus bienes, pues de un desarrollo integral en aquel momento, como sea que se haya concebido en aquellos momentos antiguos. Posteriormente, pues bueno, los derechos humanos han evolucionado. ¿Por qué? Porque también pues después de la caída de los grandes imperios, en los cuales se veían desde luego asimetrías sociales, en los cuales quien tenía el monopolio del uso de la violencia para asegurar la seguridad de toda una comunidad, pues tenía ciertos abusos. Pues lo que se buscaba justamente era pues decir, oye, pues hay que replantearnos el tema de los derechos humanos, no puede estar en torno a ciertas situaciones que nos ceden el ente que está por encima de nosotros como una situación de reino, sino que tiene que haber los derechos humanos, una situación de que nos otorguen o nos den, sino no es una concesión graciosa, sino que es una situación que es inherente a la persona, es una situación que nos pertenece porque es innato a nuestra condición de dignidad y de especie humana, y por tanto si todos nacimos libres e iguales, pues necesitamos construir una base de derechos humanos sobre la libertad y la igualdad. Y es aquí donde pues se configura nuevamente este gran pacto de entonces hacia dónde va el tema de los derechos humanos y la seguridad. Pues ya después con pensadores como John Locke, Hobbes, en los cuales incluso decían pues necesitamos hacer un gran pacto social en el que pues todos cedemos de esas libertades que tenemos como especie humana. Yo, Mauricio, Antonio, tú, René, estamos en la lógica de
Bueno, pues si nosotros por la libre, en el estado, digamos, natural del hombre, podemos autodefender a nosotros y nuestras familias y nuestras posesiones, pues bueno, si nosotros podemos hacerlos, vamos a un tercero, que se llama una persona jurídica ficticia, que es el Estado, a quien le vamos a ceder ciertas libertades, ciertas concesiones que nos pertenecen, porque no nos las están dando, sino son nuestras y nosotros se las estamos dando al Estado, para que nos garantice ciertas seguridades y garantice la armonía, garantice el establecimiento de un régimen de derechos humanos, garantice la igualdad, y que cuando haya una violación a estos derechos humanos, el Estado se haga cargo y repare de alguna manera todo el tema de las violaciones. Entonces, la seguridad, como bien dijo Antonio, y como también lo señalan las personas que entrevistadas, pues no solamente es el tema de vivir libre de peligro, libre de amenazas, sino también, cierto, en un estado de certezas y garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Pues que de alguna u otra manera sepamos que nuestras propiedades, tenemos cierta certeza de estabilidad sobre nuestras propiedades, tenemos cierta estabilidad sobre consumos de bienes primarios, bienes secundarios, como puede ser el agua, la comida, la explotación de la tierra, los recursos naturales, garantías de que el Estado va a tener límites respecto del propio Estado para que no invadan nuestros derechos humanos y nuestra dignidad y nuestras libertades, y que el Estado pues no de pronto enloquezca y diga, pues voy a reprimir el discurso de tal situación, no, espérate, pues el Estado no está para eso, el Estado tiene que garantizar más bien que haya certezas y garantías para que nos podamos hoy reunir nosotros tres y hablar de política sin que nos esté persiguiendo el Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también forma parte de la seguridad que tiene que generarse y la combinación con los derechos humanos. Es que hay de Estado a Estado, ¿no? Bueno, también eso es cierto. Los estados han ido cambiando, se llaman el primer estado, el segundo estado, el tercer estado. La gente, y sobre todo los jóvenes, todavía tienen mucho la idea del Estado en la concepción marxista. El Estado es reprimir, ¿no? Y yo siempre he dicho, el Estado, según nuestra propia Constitución, es territorio, sociedad y gobierno. Yo a eso le agrego, si es un Estado dictatorial, es el gobierno, su sociedad y su territorio. Si es un Estado democrático, es el territorio, la sociedad y su gobierno. O la sociedad, su territorio y su gobierno. También hay que ir viendo la diferencia, porque manejas algo importante. Cuando la gente se quería proteger, pues el feudalismo es parte de eso, ¿no? Si yo tenía y el conde o el duque o el noble me protege, pero ahí se daba para ciertos abusos también, ¿no? Terminaba siendo un siervo. ¿O qué le agregamos a eso, maestro? Interesante. Creo que allí reviste comentar que en materia de seguridad, identificar en materia de seguridad, para llevar a cabo una protección, liberar de riesgos un área, una persona, una cosa, requiere determinar cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos. Uh-huh. Y creo yo que los derechos humanos han evolucionado en medida que han evolucionado las amenazas y los riesgos. El problema radica muchas veces en que nos quedamos con esquemas y estereotipos atrasados, y las amenazas evolucionan de manera muy rápida, porque las amenazas también van de la mano con toda la evolución de las civilizaciones. Hoy tenemos tecnologías nuevas, las amenazas... Escasez de agua. Utilizan todo eso. Entonces, se tiene que reformar, se tiene que actualizar el paradigma con el que estamos manejando la seguridad, el concepto de seguridad. Porque si no, nos quedamos. Estaban comentando, y me parece muy oportuno señalar, en los sistemas autoritarios, el Estado justamente es el que tiene la potestad del uso legítimo de la violencia para garantizar los derechos humanos. Aquí parece que estuviéramos hablando de una antonomasia o de una antonomía, ¿no? Porque tienes que utilizarla, tienes que hacer uso del uso de la fuerza para garantizar los derechos. Entonces, ahí hay violencia. Ahí hay violencia. Entonces, vamos a violentar los derechos humanos de unos para beneficiar los derechos de otros. Y ojo con esta situación.
Si permanecemos hoy en estos días, hoy estamos hablando en la actualidad, con ese mismo paradigma, creo que podemos tropezar con grandes problemas. Y creo que hemos pasado, o estamos pasando por esa transición o por esa etapa, en donde le dejamos todo a la autoridad para que la autoridad responda a todos los problemas, ¿sí? Pero sin embargo nosotros, como sociedad, ¿sí?, estamos dejando de lado muchísimas cosas, como lo que acabo de señalar con la integridad familiar. Entonces, el tema de la seguridad y de los derechos humanos no son exclusivos de la autoridad, por llamarle así, y de llamar por autoridades policíacas, por lo regular, que es a donde se enfoca, ¿no? Es decir, se hicieron los derechos humanos para defender a los delincuentes, se escucha muchísimo esa frase, ¿no? Ese pensamiento. Y creo que no es la autoridad la única responsable de la observación de los derechos humanos. Todos como sociedad hoy en día tenemos la obligación de respetar el derecho de los demás. O sea, tienes derecho a manifestarte, pero no tienes derecho a dejarme sin comunicación. O sea, si yo voy trasladándome de un lugar a otro, tu derecho de manifestarte, de que estás inconforme con alguna política, con alguna situación, con algún problema, no te da el derecho de dejarme plantado en la calle todo un día, o que yo pierda mi trabajo, o que yo llegara, o que no circulen los vehículos de emergencia. Entonces, ¿dónde están tus derechos y dónde están los derechos de los demás? Y tenemos, creo que actualizarnos, tenemos que comprometer muchísimo en respetar los derechos humanos de los demás, pero esa condición debe de ser generada, creo yo, también con políticas públicas y con todo un esfuerzo de toda la sociedad, en las universidades, en todas las escuelas. Desde pequeños los niños deben de conocer cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones con respecto a esos derechos, y que sea un entendimiento y una comprensión y un manejo apropiado, porque de lo contrario, pues entonces estamos violentando de manera probablemente no intencional, pero sí eso genera violencia. Creo que se ha perdido, y fue parte del neoliberalismo, la idea de que el bien social está por encima del bien particular, para poderlo decidir de qué manera. Se habla mucho del bien común, esto ya es opinión personal, que el bien común no existe. Nada hay que hagas que no afecte a nadie, pero sí existe el bien social. Haz algo que beneficia a la mayoría, aunque perjudica un pequeño sector. Claro. Ahora nos hablan los derechos minoritarios, pues sí, hay derechos minoritarios. El problema, no más que no hay que colocarlos por encima del derecho mayoritario, considero. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Es que mira, este tema, ya hemos tenido estas discusiones en algunos otros momentos, querido René, del tema de algunos, la protección y tutela de algunos derechos, pues que yo les llamaría de grupos de atención prioritaria, grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que de cierta manera en el esquema de los derechos humanos se tutela, digamos, con una garantía reforzada respecto de la garantía de derechos que se cubren el resto de la población. Me voy a referir a un caso concreto que es donde va a venir y vas a recordar nuestras ancestrales discusiones, el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Y las acciones afirmativas, las cuotas, como mecanismos de nivelación o de reversión de situaciones de violencia en contra de un grupo históricamente violentado, en el cual pues como por un tema de reivindicación, de dignidad, que va acorde con la progresividad de los derechos humanos, y que a la luz de lo que mencionaba Antonio, en el sentido de han crecido, los derechos humanos crecen en la medida en que crecen las amenazas, ¿no? Y sí, lo vemos, o sea, antes los derechos humanos estaban plasmados en la vieja doctrina de nada más el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, de prensa, de religión, pero ahora ya estamos hablando de derechos de otras naturalezas, ¿no? El derecho al agua, cuando antes teníamos abundancia de agua, pues nadie pelaba que fuera un derecho humano. Ahora que hay escasez, pues ya se vuelve un derecho humano, ¿no? Y entonces como hay escasez, el derecho humano implica reconocerle la garantía a todas las personas de que tengan al menos a un porcentaje mínimo de este vital líquido para su desarrollo ordinario, ¿no? El derecho, yo me voy a ir un poco más alto, ¿no? El derecho a la garantía consular cuando estás fuera de tu país, que antes pues estos temas no surgían, ¿no? Pero a medida de que hubo violaciones sistemáticas a derechos humanos,
pues bueno, pues fuera de tu país, pues tenía que protegerte. Pero regresando al tema de los grupos de atención prioritaria, que dice, bueno, pues hay que garantizar los derechos de las minorías, y que muchas veces sí se ve como, oye, pues estás aplastando el derecho de muchos otros, ¿no? Para poder garantizar esto. Pero es un tema que también surge a partir de la cosmovisión de cómo se crearon los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos, pues bueno, se han crecido a partir, pues tomando al hombre como una figura de modelo, y ahí sí me refiero a hombre como una persona, un varón, un hombre alfa, macho, lomo plateado, en el cual a partir de esta figura masculina pues se crea todo el andamiaje de derechos humanos, ¿no? Y es a partir de esta cosmovisión del hombre es lo que se les dice, pues tienen derecho a esto. Y entonces desde esta visión de androcéntrica, pues incluso eurocentrista, quizá valdría la pena decirlo, es que se construyen todos los derechos, ¿no? Y desde ahí se pretenden legislar derechos que el eurocentrismo y la persona masculina no entienden, ¿no? Como cuáles, como los derechos de las personas indígenas, como los derechos de las personas negras, como el derecho de las personas de la diversidad sexual y de género, como el propio derecho de las mujeres. Entonces, cuando el modelo de derechos humanos surgió a partir de un modelo único, pues genera asimetrías, claramente, porque entonces todo lo que no entra dentro de lo que es este cuerpo masculino, líder, deseable, aspiracionista de lo que debe ser el hombre, entonces pues todo lo que no entra ahí es, digamos, de cierta manera relegado, discriminado, oprimido, incluso hasta odiado en los discursos, ¿no? De odio. Entonces, bajo esta lógica, pues sí, este modelo androcentrista pues lo que hace es desplazar a ciertos grupos. ¿A qué grupos? A las personas con discapacidad, que claramente no tienen esta fisionomía de un hombre masculino, a las personas de la diversidad sexual y de género, que claramente no se encuentran dentro del modelo masculino y que más bien se encuentran de un modelo femenino y que son repudiados entonces por este modelo androcéntrico, y desde luego las mujeres, ¿no? Porque y de esto pues empieza a surgir pues ya también los discursos misóginos, el discurso machista, el machista pues como la reproducción de estereotipos, pues de confinamiento a las mujeres a roles privados, misóginos con el discurso incluso ya de odio y de repudio a las mujeres, y que ha generado pues que hoy por hoy, desafortunadamente en nuestro país, que es uno de los países con las más altas índices de asesinatos a las mujeres por crímenes de odio, es decir, no matan a las mujeres por matarlas como nos matan a los hombres, ¿no? A las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres. Entonces esto lo que genera es que la dimensión de los derechos humanos las coloca entonces, algunos dirían como minorías, yo los diría como un grupo de atención prioritaria, como una situación de atención prioritaria, porque hay que tomar cartas en el asunto, en este pacto social grandísimo que hicimos para poderle dar al Estado el monopolio de la violencia para que nos proteja a todos de nuestra autodestrucción. Entonces, pues que colocarla a las mujeres en una situación, pues digamos de privilegio simulado o ficticio, para que puedan tener una carrera un poco más aventajada en ciertos derechos que pues a los hombres claramente no lo vemos o no lo percibimos por los propios privilegios, ¿no? Entonces ahí está el tema de por qué hay ciertos grupos que entonces sí hay que adelantarlos, porque este adelantamiento y que tiene que ser temporal también, no digamos es una situación que va a ser perenne, sino va a ser temporal en tanto como sociedad entendamos que ya somos grupos iguales. Entonces se les tiene que adelantar para que la carrera de la vida pues no genere estas asimetrías de que los hombres tenemos más privilegios para acabar una carrera en cualquier sentido de la vida, ¿no? Carrera, no estoy diciendo carrera profesional, sino una carrera de la vida como tal. Las mujeres se encuentran en una situación también pues de igualdad de condición, o bueno, de posibles igualdad de condiciones que los hombres, aventajándolas en ciertas condiciones. Y las mujeres y muchos otros grupos de atención prioritaria. Creo que hay ya trataremos mejor después, porque no nos va a dar el tiempo para hablar sobre este tema. Yo lo único que digo, que a mí, como buen socialdemócrata, que es eurocentrismo dirán, me acuerdo que una vez a don Manuel Moreno Sánchez le estaba dando su discurso sobre la socialdemocracia y alguien le dijo, eso es europeo, y él contestó como el idioma en el que nos estamos entendiendo. Sí. Yo lo que digo, que en un padrón donde el 53% son mujeres y dices, por fuerza debe salir tal cantidad, estás violentando la voluntad del 53%, que no es minoría. Yo lo que digo, y ya lo discutiremos después, es que democrático es que se compita en paridad.
antidemocrático es que por fuerza te tenga que dar la paridad. Claro. Esa es la diferencia que yo... Pero ya lo discutiré. Ya te di elementos malamente, porque ya ya vas a pensar cómo me respondes, me imagino. Pero creo que tendremos que tener ese tema, el de sobre si las acciones afirmativas, en temas que también hay que pensar. Ya estamos hablando sobre derechos humanos. Bueno, los indígenas tienen derecho a su cosmología, su pensamiento, sí, su cosmovisión. Si tú metes a un indígena a un partido político, lo que pierdes es eso. Tú estás premiando es un físico, no una visión. Y lo que yo considero es que, hablando de política, lo que se protege es el pensamiento político, a lo que se da ese lugar es al pensamiento político. Y si estamos con que no, porque es mujer, dime cómo piensa. Eso es lo que siempre discutimos y no hemos terminado de discutir, por lo visto, desde hace mucho tiempo. Pero ese es el tema. Y volviendo un poco a esto de los derechos y la seguridad, alguien como don Olof Palme, del que escribí ya un libro y les he mencionado, cuando el neoliberalismo estaba iniciando y decían que el Estado te quita libertades, él dio una respuesta excelente. Nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y eso lo proporciona el Estado. Lo que tenemos que pensar, qué tipo de Estado, desde luego, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver. Pero veo que quieres hablar, Antonio. Sí, al respecto existe un teorema en materia de seguridad. A mayor seguridad, menor libertad. Eso es cierto. Y esto va proporcional. Es correcto lo que el señor Palmer decía, ¿no? Porque quieres establecer tantos mecanismos, procedimientos y métodos de seguridad, que eso resta muchísima libertad. Entonces, tiene que ser manejado de manera adecuada. Y aprovechando que Huesca hablaba acerca de los grupos vulnerables, yo quisiera hacer un comentario no contradictorio, pero sí que a mí en lo particular me llama la atención, porque creo yo que a veces ahí la dialéctica, como que en mi caso, en muchos casos estoy seguro que también ocurre, nos permite observar que hay cosas como que no se conjugan. Por ejemplo, hace muchos años se publicó el decreto y la ley sobre los derechos indígenas. Y yo digo que ahí mismo va la discriminación. ¿Por qué? Porque yo me pregunté en determinado momento, bueno, ¿y yo qué soy? ¿A qué derecho me tengo yo que atener? ¿Soy indígena? ¿No soy indígena? Si somos de un mismo país. Creo yo que en esa tendencia muchas veces, incluso hasta paternalista, nos podría llevar a caer en detalles de discriminación y que nos hace incluso más vulnerables. Entonces hay una antonomía allí, hay algo que al menos para mí como que no cuadra. Creo, en materia de derechos humanos, la humanidad se compone por un hombre y una mujer. No hay humanidad con el hombre nada más. No hay humanidad nada más con la sola mujer. Hombre y mujer somos complementos y generamos esta humanidad. Y creo yo que está bien claro. Obviamente que en el desempeño de funciones, de tareas, de desarrollo humano, pues existe una gran variedad de situaciones que se van presentando, pero no perdamos de vista que somos seres humanos, ambos seres humanos con emociones, con capacidad de razonamiento y con muchas otras que nos permiten complementarnos y ser lo mejor posible una gran humanidad. Porque en mi observación, no sé nadie de ustedes, al parecer, al tratar de ser tan cuidadosos o tan observables de ciertas particularidades en la aplicación de garantías que habría que ver, que estamos haciendo,
nos dividimos, nos hacemos, en vez de hacernos más humanos, nos vamos deshumanizando. Y creo que debemos de ser más inteligentes, lo digo para mí, que que valga la pena el esfuerzo y todo un desarrollo de potencialidades hacia mantener esa humanidad que se compone de un hombre y una mujer. Bueno, y hay otros factores. Si la gente es homosexual, está en su derecho de serlo, ¿no? Es lo que me gustó cuando decía Mauricio, la identidad, que es un derecho, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando me hablan de igualdad, pues nadie tiene la obligación de ser igual que yo, y yo no tengo la obligación de ser igual que otros. Y por el bien de los que quieren ser igual que yo, además. Todas esas cosas, pero además, somos únicos. El mundo está cambiando y es un hecho que la familia ya no es la misma que la que yo tuve. Claro. Ahora se habla más de familia porque compartes un techo que porque compartes hijos o un matrimonio. Eso tendríamos que ir pensando ahora que hablamos sobre estos derechos humanos, cómo los convidamos. Pero no quisiera que nos fuéramos sin escuchar las otras dos opiniones que tenemos ahí. Venga. Hola, yo entiendo por seguridad, pues básicamente las leyes que nos protegen. Y derechos humanos, yo creo que es la ley que nos protege como personas y ciudadanos. Gracias. ¿Tu nombre? Maribel. ¿Tu edad? 51 años. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Oñate, tengo 58 años. Para mí la seguridad es la capacidad de saber que no corro ningún riesgo, que si salgo de mi casa, regresaré sano y salvo, que si mis hijos salen de casa a la escuela, van a regresar totalmente salvos, sin problemas. Entiendo por derechos humanos todos aquellos derechos que son para todos los seres humanos, sin importar género, nacionalidad, raza o cualquier otra circunstancia. Todos, absolutamente todos los seres humanos debemos tener los mismos derechos. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Mauricio? Pues creo que la verdad es que la gente con las palabras que han utilizado, pues tienen pues una gran apreciación de las dos concepciones, ¿no? Porque aunque pareciera que confunden los términos, pues no los confunden, los dos están intrínsecamente relacionados, la seguridad y los derechos humanos. Claro que el tema pues, dice el último entrevistado, todos los derechos sean iguales para todas las personas, ¿no? Y lo cual, digamos que dentro de la cosmovisión ya incluso de los derechos humanos, pues ya se ha llegado incluso a la conclusión ya en los últimos relatorías del alto comisionado, incluso los que nos rigen a nosotros dentro del marco de convencionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el principio de igualdad no debe ser visto como tenemos el derecho de manera igual al mismo acceso al mismo derecho, sino más bien los derechos humanos tienen que partir de la idea de que todos, como dijiste, todas y todos somos diferentes. Y a partir de ese establecimiento de que todas y todos somos diferentes, podemos partir de darle el acceso a los derechos de manera igual a todas las personas, porque hay quienes tienen por una condición de raza, por una condición de identidad, por una condición de religión, por una condición transitoria de migración, lo que sea, tienen acceso diferenciado a ciertos bienes y cuando a los accesos, bienes y derechos, y cuando este acceso entonces es, digamos, difícil para unos y fácil para otros, pues los derechos humanos ya no se vuelven derechos humanos porque ya no son universales, ya no todos tenemos acceso, sino se vuelven privilegios para algunos. Entonces, para evitar que los derechos humanos se vuelvan privilegios, justo se hacen estas diferenciaciones, ¿no? Decir, oye, pues yo reconozco como entidad gubernamental o como régimen, digamos, global de derechos humanos, como la Carta Interamericana o algún otro documento rector, que partimos de ideas de que somos diferentes y tenemos entonces que llegar a esta situación de accesos diferenciados, ¿no? Por eso, pues insisto, el tema de por qué tenemos pues estos grupos de atención prioritaria, porque algunos por cuestión de identidad
pues no tienen el mismo derecho, ¿no? Y me gustaba mucho el comentario que decía Antonio, decir, oye, en una república mexicana que pues todos venimos de un mestizaje, pues cómo poder decir, pues cómo hay personas que se les reconoce como identidad indígena y tienen acceso a algunas situaciones en acciones afirmativas que no los tienen otros. Y aquí quizá lo que ha funcionado mucho, al menos en la experiencia que yo he tenido, es pues en una autorreflexión decirnos, a ver, pues yo en qué momento me he sentido, digamos, discriminado, me he sentido oprimido por parte de la sociedad, porque pues también viene de ahí, como decía Antonio, decir, oye, pues viene desde la familia, pero pues también que pues cuando se forman como comunidad, por parte del Estado, me he sentido discriminado por alguna discapacidad que yo presente. No, afortunadamente no. Tengo 2 discapacidades, pero no me han inhabilitado como para sentirme yo oprimido para el ejercicio de mis derechos. Pues yo vengo también como todos, ¿no? Todas y todos en esta nación del mestizaje. Entonces, pues mi mamá era de Michoacán, mi papá de Puebla, entonces puedo decir, pues mi mamá era purépecha y mi papá era náhuatl, ¿no? Yo me autoescribo como indígena, no. Y no porque tenga un rechazo a la condición, yo al contrario, yo me gustaría tenerlo, pero no tengo ni manejo de lengua, ni de una costumbre, ni de un uso y costumbre, ni de un sistema normativo interno al que yo pertenezco o al que yo me puedo autoascribir. Bueno, pero dejando eso fuera, si yo quisiera autoascribir, ¿me he sentido alguna vez discriminado por una condición indígena? No, tampoco. Entonces, pues bueno, ya como que empiezo a salir yo solito de mi autoidentificación, empiezo a salir de ciertas condiciones, ¿no? Si yo fuera, no sé, si yo tuviera una identidad de género o una preferencia sexual, porque ahí se diferencia, ¿no? Hay que diferenciar entre la diversidad sexual y de género, son 2 grupos que los han metido en un mismo cajón, cuando en realidad son dos grupos diferentes. Uno son identidad de género y otros son orientación sexual. Cuando vimos las palabras LGBTIQ+, los primeros hablamos de orientación sexual y las últimas letras es identidad de género, es decir, yo nací, me asignaron el sexo hombre, pero me siento mujer. Ese tema es identidad, no es un tema de preferencia sexual. Yo soy una persona gay, que soy hombre, me autoescribo como hombre, pero me gustan los hombres. Bueno, ese es un tema de preferencia de sexo. Bueno, ¿me ha generado también esta situación si tuviera alguna situación? No, tampoco. Entonces, en ese sentido, pues más bien como que las identidades, las condiciones raciales, las condiciones materiales, son las que te van permitiendo advertir cuando como un grupo de atención prioritaria te van relegando a una situación que tú puedas decir, oye, pues yo me siento en esa situación. Y cuando te sientes en esa situación, pues ya activas de alguna manera un derecho preferente, una protección reforzada para este grupo de atención prioritaria. Antonio. Interesante. Quisiera comentar también que efectivamente uno de los derechos que considero que son más violentados, creo yo que a nivel universal, es el derecho a la dignidad humana. Y ese derecho a la dignidad humana tiene que ver con el respeto, la aceptación de que los demás, así como yo, también tienen derechos. Entonces, el respeto, tomándolo como sinónimo de aceptación, nos daría una lógica de razonamiento que nos permitiría tener un espectro más abierto, con más apertura, para entender que todos somos seres humanos, efectivamente. En esa universalidad está también la diversidad. O sea, hay diversidad de seres humanos, pero también hay una universalidad de seres humanos. Ese ente único de que soy yo, como que no haya nadie más igual que yo en la individualidad, pero que en la colectividad también hay otros que también gozan de esa misma garantía, y que si yo lo respeto, es decir, que si yo lo acepto, pues entonces estoy también protegiendo entre nosotros mismos, los ciudadanos, estamos protegiendo nuestros mismos derechos, y que no esperemos a que el Estado venga con el garrote y nos haga entender que existen los derechos humanos, porque entonces estamos allá pasando a otro nivel de cosas que no nos han dado resultados como humanidad. Por favor. Yo considero que la idea de los pueblos originales, más que por ser físicamente qué eres o qué mezcla tienes, es cultural. Digo, Benito Juárez llegó no porque era indígena, sino porque era liberal.
Sí. Hay un pensamiento y eso es lo que yo creo que se está borrando y que debemos tener cuidado con el que te identificas, yo creo. Y me dices, pues, ¿cuándo te has visto tu... ¿cómo se dice? ¿Árbol genealógico? No, que te marginan, pues cuando entras a un restaurante y ves el precio, por ejemplo. Y lo digo con sinceridad porque me tocó ser de la época en donde los restaurantes nos reservamos el derecho de admisión. Uh-huh. Tengo a mis compadres muy queridos, que uno de ellos no sé por qué tenía obsesión por ir a ver o escuchar a Cuco Sánchez. y cada cumpleaños ahorrábamos para ir a ver a Cuco Sánchez porque actuaba en un restaurante muy caro en la zona rosa. Y una vez no nos dejaron entrar porque uno de ellos tenía el pelo largo, otro porque andaba con guaraches y la tercera porque no teníamos corbata. Nada me daba más coraje a mí que no existe ese derecho de negarnos a entrar si ahorramos y vestirnos como nos dé nuestra regalada gana. Afortunadamente eso terminó. Fíjate que a veces me hacen caso, ¿no? Pero de repente lo que ya no nos dejaba entrar es que si antes para tomarte una cerveza tenías que trabajar 1 hora o media hora, ahora resulta que para tomarte una cerveza tenías que trabajar 3-4 horas, ¿no? Creo que lo que no debemos perder de vista es el económico. Cuando como que nos estamos perdiendo y nos damos que sí, porque es el económico. Una vez que tienes condiciones para sentarte donde quieras y demás, pues yo por eso digo que lo que hay que insistir mucho es en la equidad social, ¿no? Que claro. Busquemos que el poder económico se vuelve discriminatorio. Inmediatamente, claro. ¿no? Entonces es lo que digo, no distraernos de eso. Y ven que ya tenemos que despedir esas señas que siempre me estoy haciendo, Chelis, así como feas, ¿no? Porque ya se nos acabó el tiempo. Pero para que terminamos con una definición, Mauricio, otra. Muy bien. Bueno, pues la seguridad, ya lo mencioné al inicio, se encarga de la protección, de generar condiciones de protección para que las garantías universales del ser humano se alcancen. Esa es una función principal de la sociedad en su conjunto, o vamos a hablar de la población, del Estado en su territorio. Y obviamente que si lo puede proyectar hacia el exterior, pues qué mejor. Pero fundamental, generar las condiciones de protección a las garantías universales de los derechos humanos de toda la población. Responsabilidad de todos los ciudadanos, de toda la conformación del gobierno, de todos los que estén integrando un gobierno dentro de un Estado, para que eso garantice el desarrollo social y el desarrollo humano. Mi conclusión. Mauricio. Bueno, pues yo creo que como conclusión me podría llevar y pues transmitir esta idea a toda la audiencia que el tema de derechos humanos finalmente, pues como es un tema dinámico también, pues habrá que acordar, porque este es un tema de valores acordados socialmente, cuáles van a ser los próximos derechos humanos, porque claramente ya hay ahorita algunos derechos humanos que ya o son obsoletos o ya no corresponden con nuestra realidad, ¿no? Ya estamos en una situación de rebase en el cual, pues, no sé, Antonio, a ver. Mauricio, el derecho a la información. Exacto, sí, ¿no? Como ese, Por ¿no? favor, claro. El derecho a poder, pues ahora que se vienen las elecciones, ¿no? Y que vinieron, este caso que pasó en Argentina, que el triunfo de la ultraderecha, extrema derecha, pues bueno, pues eso, hay que ver cómo se va configurando en una nación pues que ya vivió los dos extremos y que incluso ya tuvo una dictadura fascista en algún momento, entrar a un periodo de yo no quiero prejuzgar ni juzgar sobre el voto de las connacionales, de las personas de Argentina, pero habrá que ver y estar muy al pendiente de cómo se van configurando los derechos humanos, como en su momento en el propio Estados Unidos, cuando Trump llega a la presidencia, se empiezan a configurar los derechos humanos, ¿no? A mi parecer y al parecer de quizá algunos otros también que compartan esta idea,
pues hubo una regresión en el tema de protección y blindaje de los derechos humanos. Y siempre cuando nos vamos a los extremos, no izquierda-derecha, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Siempre hay un tema de pérdida de algo, o de creación de nuevos valores entendidos que podamos tener. Entonces, pues ya tenemos varios temas que tratar para continuar con la quinta transformación, pero pronto se nos acaba el tiempo. No me queda más que darles las gracias por su atención y que nos esperen la próxima semana, próximo martes. Tendremos otro tema muy, muy interesante. Muchas gracias.